Bueno, agradecemos la participación de la doctora María Rosario Patiño, a quien invitamos a formar parte del siguiente panel, conformado por Humberto Martínez de Rosselló Abogados, Diego Grisolle de Estudio García Sayán y la doctora Gabriela Jauregui del Estudio Muñiz. Moderará el panel Liliana Pautrat de Grau Abogados. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias nuevamente a la organización, al encuentro, a la doctora Forno por la invitación y la oportunidad de estar en esta mesa con dilectos profesionales y conocidos de muchísimos años, con gran experiencia en el tema. Y bueno, comentando un poco la exposición de la doctora Rosario Patiño, justamente quería, digamos, rescatar, ¿no?, parte de su exposición para dar luego el pase a los doctores Gabriela Jauregui, Humberto Martínez y Diego Grisolle. En las transparencias, en las diapositivas, hemos visto un gran cuadro de normas cuya evolución viene desde el Código de Medio Ambiente, ¿no?, y digamos la gran reforma que provocó un boom minero, como eran las modificaciones introducidas en el Decreto Legislativo 708. De allí en adelante hemos visto una gran y profusa producción de normas, creación de instituciones. Todos los que estamos aquí hemos visto esa evolución, hemos visto el empeño que se puso, hace poco recordábamos justamente el empeño que pusieron en instituciones como en ese entonces el Registro Público de Minería, en tratar de impulsar justamente los procedimientos. Y para los que no lo saben, inclusive siendo una institución pública se trabajaban 3 turnos, 24 horas, abogados se trabajaban 2 turnos, aprovechando las instalaciones y justamente teniendo esa mística de tratar de salvar lo que conocíamos en ese entonces como el backlog de 22.000 expedientes atrasados. Hoy ya las cosas están mucho más salvadas, pero vemos justamente esa profusa producción legislativa y también, ¿no?, si esto nos está llevando justamente, o está yendo de la mano con ese proceso que queremos de ser competitivos, de mantenernos, ¿no? Hay algunos retos también que nos quedan en estos 5 o 6 años para llegar al bicentenario, cumpliendo la misión de ser un país líder y reconocidos por la comunidad como un pilar de la economía nacional junto con las otras actividades, ¿no? Entonces, sobre estos temas quería conversar un poquito y cederles la palabra. Sobre el tema de competitividad, Gabriela, ¿creerías, ¿no?, que vamos a llegar al 2021 manteniendo y superando estos récords, este reconocimiento internacional? Sí. Perdón. Buenas tardes. Sí, hemos sido medidos internacionalmente por diferentes, digamos, publicaciones que nos han permitido saber dónde estamos. ¿Dónde estamos? Según la lectura que la doctora Patiño mencionó de Fraser, por ejemplo, este instituto mide a las jurisdicciones, no las mide a los países. Y sin embargo, dentro de lo que es Fraser, podemos establecer que tenemos una posición no muy simpática. Es una posición que el mismo Fraser, en términos de lectura, dice que tenemos que fortalecer algunos digamos, temas relacionados al tema de competitividad. Por ejemplo, dice Fraser, y se los voy a leer exactamente como lo han puesto: they passed, nosotros, Perú, they passed a community consultation law a few years back. ¿Qué quiere decir? Que nosotros todavía no tenemos implementado el tema de la consulta previa. Es cierto que ya lo hemos legislado, es cierto que ya se han dado las normas, reglamentos,
pero no sabemos todavía acerca de la implementación. Este es un tema que nos retrasa mucho en cuanto a la facilidad con la que las inversiones podrían medirse. Otro de los organismos que también nos ha catalogado a nosotros como país para ver la competitividad en cuanto a los demás países como atractivos de inversión en minería, tenemos al World Economic Forum. El World Economic Forum establece que una de las falencias que tiene el Perú son las instituciones. Entonces, nosotros tenemos el compromiso de acá al 2020 de fortalecer las instituciones para que podamos alcanzar ese nivel de competitividad. Yo no me inclino a pensar que las personas que están trabajando en el gobierno son personas incompetentes, muy por el contrario, son personas muy competentes, muy técnicas y como yo muchas veces lo he llamado, son personas de carrera. Pero debemos reforzar eso, debemos reforzar no solo en números, sino también en capacitación. La capacitación, ¿en tiempo? ¿Estoy bien? En la capacitación, por ejemplo, les comento un casito muy simple de que un funcionario una vez nos comentó, y eso, como somos abogados de estudio, se lo traemos a colación porque es una experiencia que vivimos, que un plan de cierre, por ejemplo, no era parte de un programa de inversión, que no era parte de un proyecto de inversión. Cosas así ligerezas tenemos que cambiarlas, tenemos que tener personal capacitado para que entiendan qué es un proyecto de inversión, hasta dónde llegamos y cómo debe ser manejado. Una de las fortalezas que sí nos da el World Economic Forum respecto a la competitividad es el entorno macroeconómico. Comparado con los países vecinos de la Alianza del Pacífico, con Perú, Colombia y Chile, digamos que este índice es bastante similar. Por lo tanto, mantengámoslo fortalecido. Pero, sin embargo, el World Economic Forum, aparte de que dice que la competitividad de nosotros está, digamos, fortalecida por esa medición en cuanto al tema macroeconómico, ellos también establecen que nosotros hemos ido de from bad to worse, de mal a peor. Entonces, eso no nos permite avanzar. Si nosotros podemos establecer que tenemos ese compromiso de levantar el tema de las instituciones que obviamente se han debido medir respecto a la corrupción y la burocracia. Son dos factores muy grandes que van en colación con ello. Otro de los medidores que tenemos es el Bear. Esa publicación sí mide a los países y en este caso Perú está en el 6º lugar. 6º lugar que de hecho es una muy buena posición, pero digamos que acá al 2020, como se ha mencionado, no tenemos muchos proyectos nuevos. Entonces, al no tener proyectos nuevos, eso va a hacer de que no tengamos la realidad que hoy en día la vemos plasmada en estas presentaciones, porque quizás no le hemos dado ese valor real a las juniors. Las juniors son las que vienen a explorar y nosotros las hemos minimizado. Al no darles eso, no vamos a tener un resultado a futuro muy convincente para llegar a los números que hoy día se han proyectado. Gracias. Gracias, Gabriela. Recogiendo un poco la exposición, ¿no?, y el recuento de estas normas, lo que comentaba Gabriela también, ¿no?, esta ese nuevo panel de instituciones que tenemos y de funciones. Humberto, ¿cómo ves justamente este gran marco legal que tenemos ahora, esta efervescencia legislativa que vivimos en estos últimos días, y colabora o no otra vez con nuestra agenda para el 2021? Sí, en realidad el hito del año 2021 es muy sugerente por conmemorarse el bicentenario de la independencia de la República.
Vamos a tratar acá, sin embargo, de mirar este hito como un plazo que en verdad está muy cercano, ¿no es cierto? El año 2021 está prácticamente en las puertas y lo que ocurra de aquí a esa fecha va a depender en verdad de lo que hoy estamos haciendo, de lo que podamos hacer, pero también de lo que hayamos hecho en el pasado. El actual marco de inversiones, lo que los economistas llaman los lineamientos macroeconómicos, deben continuar consolidándose. Ello comprende la libertad económica para la inversión privada, la convertibilidad de divisas, el libre movimiento dinerario y de recursos, la real disposición sobre los productos mineros obtenidos y el derecho a venderlos a quien el productor desee, la recuperación del IGB como saldo del exportador, porque sabemos que la minería no puede exportar los impuestos, y el rol subsidiario del Estado en la industria, son realidades que hoy en día existen y tienen que consolidarse. Todo esto es lo que conocemos hoy en día como un mercado libre y abierto. Esta economía abierta, un modelo eficiente de concesiones mineras, concesiones además reconocidas en la Constitución por su característica de ser un derecho real, derechos a su vez que han sido desarrollados de manera muy importante en la Ley Orgánica de los Recursos Naturales, sumado a sistemas objetivos y claros de obligaciones mineras que determinan cuándo estas concesiones caducan, si es que no entran en producción. Estos son o fueron y continúan siendo de alguna manera los pilares del boom minero, los pilares de la exploración y la puesta en marcha de los proyectos. Esta evolución permitió que en los últimos 25 años la industria minera no solo haya crecido, sino que se haya internacionalizado con la presencia de las principales empresas mineras de actividad internacional, trayendo al país sus altos estándares en la minería, no como casos aislados y como características de la industria. Casos como Antamina, Cerro Verde, Yanacocha, Tintaya, Saurden, Goldfish, Barrick, Las Bambas, Toromocho, son solo algunos de estos buenos ejemplos de una minería de primer nivel que hoy es una realidad en el país. Frente a esta realidad, que debe seguir desarrollándose por el beneficio del país, encontramos que la administración reacciona volviéndose celosa y desconfiada de los avances y crecimiento de la minería, generando una corriente de sobreregulación en todos los aspectos. En los mismos 25 años del boom minero, el Estado ha ido agregando una a una, cuando no en paquetes, nuevos y más detallados procesos administrativos, hasta asfixiar a la industria, por lo que hoy, sin estos permisos, no es posible materializar un proyecto. La conferencia anterior justamente enfatizaba a uno de los expositores en cómo hoy en día el tema de los permisos puede resultar siendo hasta más importante que el tema de la geología. En derecho administrativo existe el principio que el Estado solo puede hacer aquello que la ley le autoriza expresamente, pero para estos mismos principios administrativos, el administrado puede hacer todo salvo aquello que se encuentre expresamente prohibido. Estos conceptos administrativos han sido sustancialmente alterados y sustituidos por el siguiente. Hoy en día, el administrado solo puede hacer lo que está permitido de hacer por la administración que lo autoriza, y esto caso por caso. En este proceso, los diversos sectores se lanzaron una competencia por exigir mayores detalles a los proyectos y de hacernos esperar a su aprobación para poderlos poner en marcha. Aprobación para el proyecto perforar, aprobación para iniciar la perforación, aprobación para cambiar el lugar para perforar, son algunos de los muchos ejemplos que ustedes también conocen. Procesos técnicos complejos se vieron así sometidos al escrutinio estatal, con plazos que no se cumplen y procedimientos de revisión basados en la desconfianza, sin tomar en cuenta que el único que arriesga su inversión es la empresa, es el inversionista. Y que por lo tanto la lógica económica debe llevarle al inversionista a hacer su mejor esfuerzo para que esta inversión sea rentable, sea económica. Es allí donde está el motivador de esta inversión. A esta realidad que está perfectamente diagnosticada por el propio Estado, el MEF, la señora Patiño justamente ha precisado la importancia de los comités en el MEF para destrabar la inversión. Esta realidad
también está diagnosticada por analistas independientes. Constantemente vemos, por ejemplo, artículos del Instituto Peruano de Economía, especialmente sobre este tema de la sobreregulación. Frente a esto, lo que creo que debemos proponer es una política radical de desregulación, no para que no existan normas, sino para que estas normas acompañen a la industria y no sean una traba. Los parches de desregulación han demostrado que no pueden con el monstruo regulatorio. Como ejemplo, la PCM sacó la norma sobre las adendas a los estudios ambientales, los ITS, y al poco tiempo el Ministerio de Energía y Minas lo reglamentó para limitarlo. El único sector que ha limitado, que ha reglamentado los ITS es el Ministerio de Energía y Minas. La regulación propuesta no tiene nada que ver con limitar la responsabilidad de las empresas, que seguirán siendo las únicas responsables de lo que hagan o de lo que no hagan en sus proyectos, lo cual se determinará en la fiscalización a sus actividades. Pero no podemos pretender responder oportunamente a las necesidades del mercado, a las oportunidades de inversión, si seguimos pidiendo a las empresas que para ello se vistan con una armadura con los papeles de la burocracia. Esa armadura que solo sirve para que el funcionario pueda responder ante sus órganos de control de por qué aprobó determinado proyecto, pero que no agrega ningún valor al proyecto mismo, sino que por el contrario lo hace más oneroso e ineficiente por la pérdida de oportunidad. Seamos claros, con o sin aprobación estatal, si algo no funciona, el único responsable es el inversionista. El único que va a sufrir las consecuencias es el inversionista. Entonces, ¿para qué hemos creado esta maraña de aprobaciones previas? Creemos que podemos mejorar la calidad de los proyectos sometiéndolos a esta continua revisión y aprobaciones. La fiscalización nos lleva al tema de las sanciones que se han tratado en la mañana, que parece que se ha convertido en el leitmotiv de los fiscalizadores. Parece que nos hubiéramos contagiado de una nueva enfermedad gravísima, la severatitis. La lógica que inspira esta deformación es que mientras más altas sean las multas, mayor incentivo a no incumplir la ley. Es un poco como el ejemplo de la pena de muerte, ¿no? O sea, proponemos pena de muerte para todo o de cadena perpetua porque suponemos que con eso se va a desincentivar el incumplimiento o la infracción. Y eso, lamentablemente, no es así. El problema es que en la práctica los organismos fiscalizadores imponen multas absolutamente desproporcionadas a las faltas cometidas, las cuales son calificadas masivamente como graves o muy graves en sus reglamentos. Algunos pretendieron incluso autolimitarse, señalando que una multa de hasta 10% de las ventas anuales ya no era confiscatoria. ¿Ustedes creen que una multa de 10% de las ventas ya no es confiscatoria? Pero obviamente no fue suficiente y por ley a propuesta del MEF se logró reducir temporalmente esas multas en un 50%, solo si se continuaba el incumplimiento, y además se eliminó el incentivo perverso de que las multas fueran ingresos propios. Pero la severatitis, esta enfermedad, trajo un mal aún mayor, un cáncer en las mentes, reforzar en la sociedad la idea de que las empresas mineras incumplen gravemente la ley, afectando severamente la imagen de las empresas y la industria ante la sociedad. Así, el Estado, lamentablemente, y probablemente muy a su pesar, se sumó al bullying contra la industria minera, participando del círculo perverso. A mayor severidad del Estado, más exige la sociedad como castigo y más descrédito para la industria. Y la rueda del infortunio comienza otra vez, atropellando en el camino la credibilidad del propio Estado, que pierde autoridad ante la sociedad. Frente a esta situación, lo que esperamos del Estado de modo inmediato, sin que para ello tengamos que llegar al año 2021, porque sin construir algo ahora no vamos a llegar, es primero que desregule radicalmente los procesos y aprobaciones que ha venido generando y acumulando. No tiene sentido que el Estado tenga que aprobar proyectos en los que quien arriesga es el inversionista. Los temas de seguridad y cuidado del ambiente serán fiscalizados en el campo por su resultado, no en el escritorio. Y si el resultado es negativo, serán sancionados.
Esperamos que el Estado actúe con equidad e igualdad cuando se trate de sancionar. No puede ser que la minería tenga multas de hasta 10.000 UITs ya reglamentadas, pero sabemos que la ley ha autorizado hasta 30.000, mientras que la agricultura solamente tiene un tope de 101 UITs de multa. No basta que se nos diga que el promedio de multas es de 72 UITs por sanción. Que el Estado cese de magnificar las faltas o incumplimientos, colocándolas en un contexto real a su dimensión, privilegiando el cumplimiento y la prevención antes que la sanción. Necesitamos también que el Estado asuma responsabilidad de explicar a la población el real grado de cumplimiento que tiene la industria minera, que se compre el pleito por la industria cuando la atacan sin justificación y que se reconstruya la autoridad que hoy en día la sociedad civil no le reconoce. En resumen, al año 2021 quisiéramos ver que los peruanos nos sentimos orgullosos de los logros de nuestra industria minera, que reconocemos el alto grado de calidad ya obtenida hoy, así como los beneficios que reporta para el país. Cuando en las encuestas se pregunta a la gente, a los jóvenes, ¿dónde quieren trabajar?, la minería ocupa la primera prioridad en sus respuestas. Lo que debemos obtener es una respuesta similar respecto de cuál es la mejor industria que tiene el Perú. La población debería saber y reconocer que la mejor industria es la minera. Para la minería no pedimos beneficios, sino igualdad de trato. No pedimos ayudas, sino oportunidades. No pedimos que se perdone la falta, sino que la consecuencia guarde proporción con ella. No pedimos que se escondan las faltas, sino que no se le atribuyan esas faltas a toda la industria. Queremos un Estado que se gane la autoridad del respeto de la sociedad porque aprueba solo lo que sea necesario, porque hace justicia oportuna, porque no sobrecarga los proyectos, porque distribuye la renta minera e informa que esos recursos vienen de la renta minera. Para que en el próximo año 2021 la industria minera pueda contar con nuevas minas en operación, grandes, medianas y pequeñas, no solamente grandes, medianas y pequeñas también, como todos deseamos, ese trabajo debió comenzar ya hace mucho tiempo. Gracias, Humberto. Muy interesante el completo análisis que has hecho de una problemática actual, ¿no?, y que debe servir de reflexión porque es el día a día de las empresas. La gran preocupación por llevar adelante un proyecto, cumpliendo con las normas, manteniéndose al tanto de estas, entendiéndolas inclusive. Cuesta mucho algunas veces trabajar y encontrar y sintonizar con el legislador en un determinado momento. Y eso me lleva justamente, quizás un poco antes del año 2021, al año 2018, época en la que debe entrar en vigencia para el gran número de concesiones originadas o tituladas antes del 10 de octubre del 2008 o hasta el 10 de octubre del 2008 y que va a provocar esta entrada en vigencia un cambio muy grande en los montos, por ejemplo, los que deben producir, acreditar inversiones y pagar penalidades. Entonces, justamente este tratar de que los proyectos se desarrollen rápidamente, se les incremente el monto de producción mínima obligatoria, va a hacer, ¿crees, Diego? Va a hacer que los proyectos salgan, esos 22.000 millones retrasados se van a concretar en el 2018, ¿nos va a dar más competitividad? Bueno, buenas tardes. Primero quería agradecer al Instituto de Ingenieros de Minas del Perú y a CENIA, Forno, por la invitación. Yo quería enfocar un poco, Rosario nos ha tocado algunos temas generales y más a nivel macro, y yo por eso, conversando con Liliana y en la mecánica que queríamos seguir, yo quería aterrizar un tema como este, que es justamente como el panel se llama Agenda Pendiente, y quería aterrizar este tema que es el régimen de caducidad de las concesiones mineras.
Este régimen, aprobado por el Decreto Legislativo 1054, establece que las concesiones mineras otorgadas con posterioridad al 10 de octubre del 2008 caducarían a los 15 años de su otorgamiento en caso el titular no logre acreditar la producción mínima. La excepción a esta regla es que el titular pague la penalidad y además acredite haber realizado inversiones mínimas de un valor no menor de 10 veces al monto de la penalidad correspondiente, o acredite la existencia de eventos de caso fortuito o fuerza mayor que le hubiesen impedido obtener la producción mínima. Respecto a esto último, creo que el Estado debería tener en cuenta lo que se viene y aquí hago dos reflexiones. Una es que en 10 años es un plazo muy corto para que cualquier proyecto minero logre alcanzar la producción mínima. Y ello implica que en los 10 años del otorgamiento de la concesión minera, esta debería encontrarse en explotación, lo cual resulta imposible o prácticamente imposible si se toma en cuenta que solo los plazos previstos para la aprobación de todos los permisos vinculados a la etapa de exploración pueden tomar con facilidad más de un año. Luego, la etapa de exploración para asegurar un proyecto minero viable puede tomar incluso más de los 10 años previstos por la norma antes de decidir iniciar la etapa de explotación. Por lo tanto, los 5 años adicionales que este régimen otorga para mantener la concesión minera pagando solo la penalidad, que constituye de hecho un monto bastante alto para las empresas, resulta irracional que se exija a una empresa minera, ya que durante ese tiempo va a tener que pagar la penalidad y además acreditar la inversión mínima, lo cual implica una inversión muy fuerte. En ese sentido, resulta de alguna manera ilógico que el Estado, por un lado, emita normas destinadas a simplificar los procedimientos administrativos, como nos ha hecho conocer Rosario, vinculadas con las inversiones mineras, cuando existen este tipo de disposiciones que lo que hacen es generar sobrecostos en una actividad que de por sí exige fuertes montos de inversión, además de inseguridad e inestabilidad a quien busca invertir en nuestro país. Por otro lado, la norma establece además como alternativa para mantener vigente la concesión minera por 5 años más, es decir, 20 en total, el hecho que la empresa minera haya acreditado la existencia de eventos de caso fortuito o fuerza mayor que les hayan impedido alcanzar la producción mínima. Dichos eventos debieron ser comunicados y aprobados por la autoridad minera. Sin embargo, a la fecha no se ha establecido algún procedimiento que regule tal comunicación y aprobación, por lo que en la práctica, cuando se comunica la existencia de dichos eventos a la autoridad minera, muchos de los que estamos acá lo hemos hecho alguna vez, cuando se comunica la existencia de dichos eventos a la autoridad minera, esta no emite ninguna aprobación que pueda dar una certeza al inversionista de que en esa oportunidad podrá hacer valer dichas comunicaciones para acogerse al plazo excepcional. Gracias, Diego. Rosario, ¿quieres hacer alguna acotación o la reservamos para el final, como gustes? Ok. Sí, bueno, agradecerles a los panelistas las intervenciones. Rescato de la doctora Jáuregui el análisis que ha hecho respecto a estas entidades que justamente son nuestros semáforos, ¿no? Las que están en verde, rojo, ámbar. Y sí, efectivamente, estamos en un tema de competitividad donde aún faltan cosas por hacer y tenemos que estar evaluándonos permanentemente. Es nuestro marketing y justamente a eso vamos, ¿no? Los procedimientos deben buscar lograr esto. Se hablan de muchos temas que aún no se han implementado, pero justamente esa es parte de la agenda pendiente. Algo que quiero rescatar de lo señalado por Humberto y que me parece importante es este tema de las multas. Dentro del sector también consideramos que el tema de multas, no creo que un funcionario, y hoy día también ha habido una conferencia respecto al tema de regulación, no creo que un funcionario deba sentirse feliz de cuántas multas lleva a las áreas de fiscalización. Creo que sería más importante pensar cuántos proyectos logro modificar o
digamos, en vez de ponerle la multa, decirle cuánto tiempo necesitas tú para perfeccionar este tema y de repente tener algo desarrollado, más que tener una multa. Si logras que la empresa corrija el error, se mantenga, eso debería ser mucho más valorado. Ha hablado perfectamente Humberto y lo ha tocado ampliamente. Creo que efectivamente cuando damos estas normas, en algunos casos pueden darse contradicciones, pero al implementarlas, llevarlas a la práctica, supone que tú también puedas hacerla perfectible. Decir, bueno, esto no está caminando, sector, aquí estamos, vayamos a ver cómo podemos liberar este problema o no desarrollarlo así. El Estado lo que quiere es agilizar, pero a veces efectivamente estamos pensando que la articulación que tenemos que tener no es para que un sector legisle, regule y eso vaya en contraposición con otro. Por eso tenemos que ser advertidos y de hecho que nuevamente el reto está en articular adecuadamente, articular mejor. Y finalmente lo que señalaba, que me parece súper importante, efectivamente el tema de las concesiones ociosas es un tema de la agenda. Se ha hablado mucho y la propia ley te da efectivamente algunas salidas. Sin embargo, es cierto, la actividad minera es una actividad de largo plazo. Es una actividad de riesgo, es una actividad donde efectivamente el inversionista asume todo el riesgo y todo el costo. Yo creo que en ese sentido el Estado no se va a negar a revisarla y efectivamente poder decir, en este caso no aplica, en este caso sí aplica. La reglamentación podrá ayudar en ese esquema. Gracias. Gracias, Rosario. Y justamente, bueno, y recogiendo tus palabras, ¿no? Tal vez yo me permitiría cambiar tal vez el término y no mencionar que hay concesiones ociosas, sino más bien tal vez tratar de analizar por qué, cuál es la razón por la cual esas concesiones todavía no han logrado una actividad productiva plena, por qué más bien a lo mejor hay algunas áreas también que tiene una razón de ser distinta, ¿no? Como puede ser justamente la expansión. Entonces, tal vez no debemos justamente, y como Estado, ¿no? Ir tornando un poco el mensaje, porque justamente lo que se quiere es ponerlas en producción, ¿no? Y entender tal vez cuál es la lógica que maneja el negocio, y tenemos por eso muchos temas que afinar ahí, y eso justamente será tal vez lo que puede transmitir a la población, ¿no? el mensaje un poco más adecuado, como puede ser entender el negocio minero como tal, los tiempos en los que el inversionista tiene que calcular para poder llegar a eso. Diego lo acaba de mencionar, son muchos años y los vemos en los proyectos que actualmente están saliendo a luz, tienen más de 20 años, más de mucho tiempo en trabajos, ¿no? Entonces justamente eso es lo que esperamos que en estos próximos años se afine, se entienda, para lograr justamente un reconocimiento de la población, como es parte de inclusive de la visión que tiene el sector, como es el de tener un sector minero peruano líder mundial en la producción de minerales y operando con responsabilidad ambiental y social y siendo reconocido por la población en lo que se refiere a su contribución y desarrollo sostenible del país. Gabriela, no sé si justamente en atención a ese tema, al contacto entre la población y la empresa minera, ¿pudieras acotar algo? Sí, claro. Bueno, nosotros muchas veces decimos que el Perú es un país minero, definitivamente es un país minero, pero no existe un consenso minero, que es muy diferente. Por ejemplo, se han hablado de algunos proyectos que forman la parte de la cartera de inversiones, pero a ver, Conga ya sabemos es un proyecto paralizado, Río Blanco después de algunos accidentes ha paralizado también, La Granja está en cuestionamiento, puede ser que se devuelva, Michiquillay ha sido devuelta, ¿no?
Bayober, de los cuales hemos hablado, Bayober es una excepción porque es un yacimiento no metálico, ¿no? Y está en vías de desarrollo. O sea, como la cartera se nos queda un poco corta de acá al 2020 si es que no damos esa seguridad jurídica. Esa seguridad jurídica que mencionó Diego a través de este proceso de las concesiones que van a caducar pronto, no da una seguridad para que venga un inversionista. Supongamos que viene un inversionista hoy día, quiere hacer su exploración. ¿Va a tener tiempo para poder materializar esos resultados? No, no lo va a hacer. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a caducar las concesiones y no va a haber opciones a que el país se venda con una estabilidad jurídica, porque lamentablemente ya no van a haber estas concesiones en proceso. En pleno trabajo van a caducar. Otro de los temas que tampoco nos ayudaría mucho para llegar a esa meta es la inseguridad jurídica en cuanto a la falta de cumplimientos de los plazos. Es cierto, este gobierno ha promovido a través de mucha normativa, que también la ha mencionado el doctor Martínez, respecto a la evolución y el acompañamiento del Estado para tener un poco el tema manejado. Sin embargo, hemos visto en varios casos, uno de ellos, el de Tía María, por ejemplo, que los actos administrativos no los respalda el Estado. Cualquier persona, cualquier ajeno, cualquier persona que crea tener derecho cuando no lo tiene, impugnan los estudios y sin embargo en las instancias administrativas les dan la procedencia y tenemos que esperar a que el Consejo de Minería confirme que es un acto administrativo correcto y que prosiga el proyecto. Y ahí no se queda, porque después de haber también calificado que este es un acto administrativo firme, que no tiene que ser revisado por nadie, intervienen los conflictos sociales que deberían ser manejados por el Estado. El Estado tiene que tener una definición clara respecto al manejo de estos conflictos sociales que muchas veces se generan por exactamente la confrontación que hay del propio Estado con las empresas y las comunidades, llámense poblaciones afectadas, todos los que formamos nosotros el interés de la nación. Entonces, si el propio Estado no va a mantener una posición rígida, fuerte, para poder manejar estos conflictos sociales y desligar esa responsabilidad a la empresa y decirles, yo ya aprobé tu estudio de impacto ambiental, por favor lidera con tus conflictos sociales, no vamos a poder salir de ellos. Esto va a ir incrementándose y con los casos que ya les mencioné y muchos casos más que después se nos están viniendo también. Entonces, lo que tenemos que promover es que, además de que seamos país minero, tengamos el consenso minero de la población, que la población entiende y acepte que este país como minero puede salir adelante y cumplir con esa cartera de proyectos que ya tenemos. Una de las cosas que también ya se les mencionó es no dejemos de lado a las juniors. Las empresas de exploración son aquellas que nos va a formar la base de la pirámide para que mañana más tarde nosotros podamos entrar en la etapa de la explotación. Es decir, que los plazos no son los únicos, sino tienen que ir acompañados también de la implementación de la capacidad de aquellos funcionarios que son funcionarios públicos. Otra de las cosas que quería mencionarles, porque creo que ya se me acabó el tiempo, pero que es importante de todas maneras, tenemos demasiada normativa que se nos ha emitido. He llegado yo a contar hasta 119 normas en este último gobierno, 119 normas, de las cuales el paquete más grande se las lleva la regulación para la minería informal. Y esta regulación para la minería informal ha sido dada por etapas. Por ejemplo, si vamos de todas maneras a tener que legitimar el plazo de la condición de un minero informal,
No podemos variar o trasladar los plazos de formalización como se han venido haciendo del año pasado, de abril del 2015, y hacer de que se concluya al 2016. Por lo tanto, esto tampoco genera una seguridad jurídica y hay que legitimar la actividad minera. Se requiere de todas maneras fortalecer el equipo técnico y dar medidas reales para promover esa inversión minera. Yo creo que una de las medidas reales que podemos dar para la promoción de la inversión minera debe redefinirse el rol del Estado. El Estado tiene que redefinir su rol en la gestión de los conflictos sociales. Si no se redefine ese rol de Estado que tiene que manejar los conflictos sociales, muy poco vamos a poder hacer los que estamos del lado de las empresas asesorándolos como la población y no enfrentar a la población con las empresas. Por ejemplo, en el caso de los APRs, no podemos decir que las empresas no quieren pagar un aporte por regulación. Eso no es cierto. Lo que quiere la empresa es que este aporte por regulación sea emitido de acuerdo a los procedimientos legales. Por lo tanto, si no son así, la seguridad jurídica se nos cae. Y en cuanto a la consulta previa, creo que es un tema pendiente de ejecutar, que ya la doctora Patiño ha dicho que lo tiene en agenda. Esperemos que en este corto plazo podamos darle solución. Gracias. Gracias, Gabriela. Diego, ¿qué nos puedes decir de la consulta previa? En realidad es un tema que puede ser una causa de una solución, pero también puede ser un problema en su implementación. Sí, sin duda, Liliana. Todos sabemos que la consulta previa tiene etapas y se basa en criterios objetivos y subjetivos. De hecho, ahora, hace unos días se ha publicado el plan de consulta previa de un proyecto Aurora en la comunidad de Parobamba, y quería traer esto como ejemplo, porque se han identificado algunos temas que son los que, como el de tierra y territorio, decidir y elegir sus prioridades de desarrollo, conservar sus costumbres e instituciones, entre otros. Pero principalmente la crítica que existe respecto a este proceso es que se ha iniciado el procedimiento de consulta previa respecto a este proyecto luego de aprobada la certificación ambiental del proyecto, lo que impediría, lógicamente, que la consulta sobre los impactos del proyecto minero y las medidas de prevención y mitigación del mismo no puedan ser conocidas. Acá hay algunos puntos en los que quisiera comentar brevemente. La resolución que aprueba la certificación ambiental no puede ser considerada como la medida administrativa que afecta los derechos colectivos de los pueblos indígenas. O sea, en la medida que dicha resolución no autorice el inicio de actividades. Para eso hay mecanismos y están previstos los mecanismos de participación ciudadana. Y justamente pensando en eso es que se dio la medida administrativa y se incorporó en el procedimiento, en el TUPA, el procedimiento de inicio de actividades. Entonces, por ejemplo, poner nuevamente en el tapete cuál es la medida administrativa que debe ser objeto de consulta previa para el desarrollo de las actividades mineras, podría llevarnos incluso también, ya lo hemos visto alguna vez, señalar que la resolución jefatural del INGEMET que aprueba el título de concesión minera también debe ser consultada, que es algo absurdo. Y respecto a eso, además, como se puede apreciar en este caso del proyecto Aurora, el tema de la consulta previa, si bien se encuentra regulado, o sea, dicha resolución no ha resultado suficiente para evitar que los opositores a la actividad minera la utilicen para generar confusión en la población. Y esta confusión genera caos y la aparición de conflictos sociales, etc. Entonces, en la práctica se ve claramente que este procedimiento tiene algunas falencias aún. Y hay algunas preguntas que yo voy a leer porque no las había anotado y quedan como pendientes. Es cómo hará el Estado
para asegurar que el procedimiento de consulta previa aplicada al inicio de actividades de este proyecto no sea cuestionado por los opositores que señalan que la oportunidad de la consulta previa era para la aprobación de la certificación ambiental, era previa a la aprobación de la certificación ambiental. Se respetará lo establecido por el convenio de la OIT, que el derecho de la consulta previa no da derecho a veto. ¿Cómo va a garantizar el Estado que se respete su decisión en caso ésta autorice el inicio de actividades de exploración? ¿Cómo garantizará el Estado además que luego de realizado el procedimiento de consulta previa y autorizado el inicio de actividades no surjan pueblos indígenas que no hayan sido considerados en la consulta, alegando no haber tenido conocimiento de dicho procedimiento, por ejemplo? Gracias, Diego. Sí, quedan bastantes preguntas por resolver, pero es importante puntualizar esos temas, ¿no? Los conceptos tienen que quedar claros, se tiene que entender que primero hay que llegar, ¿no?, con un estudio ambiental y luego, cuando realmente haya un impacto, se debe hacer previamente la consulta, no el análisis, la identificación de la medida administrativa debe ser cuidadosa, ¿no?, para justamente evitar que más proyectos puedan verse detenidos, como ya se detuvieron un tiempo, ¿no?, justamente mientras esta normativa se implementaba. Humberto, ¿algún comentario sobre justamente el apoyo o el impacto que tienen estas normas en la exploración tan importante para el desarrollo de minas posterior? Sí, en realidad creo que todos sabemos que la exploración es sembrar para poder cosechar. Si no cumplimos correctamente esta primera fase de explorar, pues los proyectos no van a aparecer, los proyectos no van a madurar y no se va a dar la situación de que se puedan poner en marcha. Claramente hay la necesidad de incentivar, de promover, de acompañar los proyectos de exploración para que estos tengan la oportunidad de poner en el mercado minero proyectos nuevos que vayan reemplazando aquellos proyectos que pues no tienen futuro por distinta razón. Y sobre eso último, quisiera simplemente insistir en algo que no necesita ninguna norma, no necesitamos aprobar ninguna ley, ningún decreto, absolutamente nada. Y es el tema de que nuestras autoridades asuman un liderazgo claro frente a la población, apoyando la minería. Obviamente esto supone estar seguros de qué proyectos se aprueban en cada caso, ¿no? Estar seguros de que ese proyecto es responsable, ese proyecto es seguro, ese proyecto va a beneficiar al país. Pero una vez que este análisis está hecho, el Estado tiene que jugarse por ese proyecto y el Estado tiene que, conjuntamente con la empresa privada, por supuesto, pero el Estado tiene que hacer ver a la población de que el país se está jugando en esos proyectos. La minería sigue siendo una de las principales fuentes de recursos en el país, de hecho es lo principal para las regiones y los gobiernos locales, y entonces no podemos dejar que decaiga la minería en estos términos, ante una inacción. Y como repito, esto no necesita afortunadamente ninguna norma, simplemente la voluntad política de salir, dar la cara y hablar bien por aquello que se merezca que se hable bien. Gracias, Humberto. Rosario. Bueno, la verdad es que es bien importante, son muy importantes esos espacios y ciertamente, aunque nos dan al Estado y estoy representando al Estado, no nos corremos. Estamos totalmente de acuerdo y quiero rescatar lo último que ha dicho Humberto para responder también a lo que ha señalado Gabriela. Y tiene que ver con el liderazgo. Coincidimos totalmente. El Estado tiene que tener un liderazgo y nosotros creemos que sí lo estamos desarrollando. Para responder la pregunta de Gabriela en el sentido de que tiene que replantear el rol del Estado, el Estado respecto a los conflictos sociales ha tenido una labor muy ardua, no solamente ahora, que el conflicto ya se ha desatado y se ha ampliado,
El Estado trabaja los temas sociales desde hace 25 años, desde que se dieron los primeros proyectos de exploración y que ahora están recién en explotación, que fueron los que tenía Centromin. Ahí yo quiero ser bastante reiterativa en el sentido de decir que efectivamente la actividad minera es una actividad de largo plazo y por eso estamos viendo que hoy día recién se están dando estos proyectos, entonces coincidimos plenamente. Yo creo que a este tema de las concesiones que van a caducar, nuevamente, estos espacios de diálogo y el diálogo que se pueda dar directamente lo va a entender el sector y se encontrarán todos los mecanismos de salida. No se hace por quienes realmente tienen la intención de desarrollar. Sabemos que probablemente algunos especuladores. Y aquí también yo quiero señalar y referirme al rol que tienen las juniors, porque efectivamente todos los proyectos que hoy día están y que están siendo tan exitosos fueron iniciados por las juniors, la mayoría. Entonces nosotros sabemos el rol y la importancia que tienen las juniors. En este caso Canadá es la que se lleva el primer puesto y también está Australia ahora tratando de desarrollar esta. Y quería, como les decía, ser bien reiterativos en el tema de que estamos acompañando a los inversionistas en los temas de conflictos. Lamentablemente estamos en un año electoral, los temas crecen, coincido y el sector también lamenta mucho que hasta el día de hoy no podamos tener un resultado como Conga. Deberíamos priorizar esos proyectos grandes que nos van a permitir desarrollar los más pequeños. Y quizás sí, ahí hay otros elementos que tenemos que considerar. Ciertamente, la verdad es que nuevamente felicitamos estos espacios de diálogo que nos permiten entender y conocer nosotros como Estado cuál es la problemática. Y nuevamente, hagamos esta sociedad, esta asociación entre el Estado y el privado para conocer y tratar de continuar adelante con los procesos de promoción. El rol del Ministerio es un rol promotor y para eso estamos. Y aquello que tenga, siempre las normas son perfectibles. Y bueno, todas las preguntas me las van a dar para poder trasladarlas y tratar de encontrar una solución. Muchísimas gracias, Rosario. Y esa muestra justamente se agradece, ¿no?, de apertura, de poder justamente dialogar. Esas son las mesas de diálogo que queremos que fructifiquen, ¿no?, y que sean constantes, ¿no? Justamente creo que todos los que estamos aquí, lo que queremos, vivimos a través de la minería y queremos que esas normas que justamente con mucho trabajo se realizan, se conviertan en acciones y se cumplan, ¿no?, de la mejor manera, mirando ese éxito, ¿no?, o sea, buscando ese éxito que en el 2021 nos debe de llevar a un nivel y camino al 2050, ¿no? En el primer mundo, ¿no? Creo que eso es nuestro mejor deseo. Les agradezco justamente este interesante panel y los puntos que se han tocado. Muchísimas gracias al encuentro y pasamos a la clausura. Lili, un ratito. Lili, un ratito. ¿Sí? Bueno, yo lo único que quería señalar y bueno, para ratificar este tema de liderazgo y que desde el sector y la cabeza que es la ministra Rosa María Ortiz, queremos ese liderazgo para el país minero que todos sabemos que tenemos. Y ella el día de hoy ha venido a Perumín, se encuentra acá, y con eso ya está ratificando que la presencia del sector siempre va a estar en Perumín. Muchísimas gracias. Sí. Justamente esa es la muestra de querernos irnos con una muestra de convicción, ¿no? O sea, sí vamos a poder llegar al primer mundo en algún momento. Muchísimas gracias.